Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches acá desde Tiberia, de Israel, en el norte de Israel. Son las 4:34. Comenzamos una clase bastante interesante de un tema que va a ayudarnos a crecer espiritualmente. Nos vamos a cuestionar conductas, etcétera, etcétera. Bien, vamos a comenzar. Eh, por mientras que la gente va entrando, les voy contando más o menos qué está pasando en Israel. Bueno, todo el mundo sabe de que han estado lanzando misiles a Israel desde, desde Gaza. Hay otra amenaza latente que es Irán, que está entrando, que había entrado a Siria. Y por el otro lado tenemos la amenaza de Hezbollah en el norte. Bueno, y obviamente cuando empiezan a amenazar de todos lados hay que cubrirse las espaldas. Así que, bueno, aquí da lo mismo si la amenaza es grande o chica, es amenaza y están todos de acuerdo que tiene que ir con toda la fuerza de la ley, con toda la fuerza bélica, para que simplemente no, no pase a mayores. Son momentos tensos, debo reconocer que una persona que no creció en este estado, pero la verdad es que Israel sigue siendo un lugar hermosísimo. Son tensos porque uno no sabe lo que va a pasar, no sabe lo que va a pasar, pero Hashem es grande. Es increíble porque cuando uno, uno le pregunta a un religioso, oye, ¿supiste que están los palestinos están lanzando misiles y Israel se va a devolver? Entonces, la mayoría de los religiosos dice, la guerra del Mesías, ya viene la guerra del Mesías, se acercan los tiempos. O sea, como que uno no está preparado, no está preocupado del sufrimiento, sino realmente de lo que las escrituras dicen. Y, y en relación a lo que las escrituras dicen, no es muy alentador el número de sobrevivientes, pero, pero ¿qué le vamos a hacer? Es lo que es. Así es, y lo que hay que... Es como que los espermatozoides estuvieran peleando o estuvieran apenados porque solamente uno va a llegar a fecundar al óvulo. Entonces son todos los espermatozoides y gracias a esos todos uno termina fecundando el óvulo. Nosotros somos esclavos de Hashem y, y Hashem nos puso acá para, para un trabajo. El trabajo está escrito en la Torá. El trabajo no tiene nada que ver con fanatismo religioso. Fanatismo religioso en ningún caso Hashem lo ha solicitado. Simplemente que no le cambiemos su palabra, como lo han hecho varios. No, si esto no, ahora la nueva versión dice que cambió su estatus. Hashem pide que no le cambie la palabra. Hashem pide que lo revelemos y eso, con ayuda del Creador, vamos a hacer todo lo posible para vencer nuestro Yetzer Hara, nuestra tendencia a la negatividad. Yetzer, tendencia, Hara, a la parte negativa. Y generar este mundo mejor, hacer el cambio realmente de conciencia necesario para que podamos vivir mejor. Así que vamos con la clase de hoy. Para los nuevos que se incorporan prontamente, vamos haciendo una clase de conciencia de acuerdo a la Torá.
Y de acuerdo a la lectura de la Torá que se lee en las sinagogas todos los Shabbat en todas partes del mundo. ¿Ok? La Torá completa se va a dividir en 52 partes y cada semana se va a leer una porción. Hay veces que se lee más porque hay un mes adicional que se pone en algunos casos, otras veces se lee menos porque hay ciertas festividades que caen en Shabbat, entonces se van acomodando unas porciones con otras. Hoy estamos leyendo Be'alotja. Be'alotja lo traducen muchas, ¿cómo se llama? Muchas traducciones como encendieras. Pero la palabra Be'alotja significa cuando hagas subir. Mi café de grano natural todas las noches, que por cierto lo recomiendo, es muy sano, muy sano. El café de grano no tiene nada de venenoso, es muy sano, es muy recomendado. Entonces dice, cuando hagas subir, dice, ¿por qué? Dice, ¿y qué haga subir qué? Dice, cuando haga subir qué. Dice, Hanerot, las velas, el mulpene a menorá, hacia el frente de la faz de la menorá, que está en el brazo central. Y estarán iluminando a las 7 candelas, a las 7 velas que están. Entonces dice, y así Aarón hizo. Ya aquí los comentaristas dicen, bueno, ya vamos a explicar la menorá, cómo era, Javadnikim tiene un sistema de menorá, otros, pero al final todos están de acuerdo que son 6 brazos y un brazo al medio. Creo que una menorá, un candelabro. El típico candelabro que aparece en el escudo del gobierno de Israel. Un candelabro, bonito. Los Javadnikim entienden que el candelabro tiene esta manera, así como que sale los de Chabad. Otros dicen que el candelabro realmente es así, de esta forma. Ambas explicaciones son buenas, yo me quedo con cualquiera, no me hago mala sangre con ninguna explicación, estoy completamente de acuerdo de que tiene 7, ahora sí había muchos milagros porque dicen que las 6 velas estaban iluminadas hacia el centro. No sé si hablar tanto de los secretos de la parte cabalística de la menorá. Dice, resulta que la menorá está, son siete brazos. Estos 7 brazos se componen de dos, el brazo central y los brazos aledaños. Estos 6 brazos aledaños que tienen relación con el número 6, el número 6 tiene lo relacionado con este marco físico. ¿Por qué dirán ustedes? ¿Cuál es la razón de que 6 está relacionado con el marco físico? Porque 6 son las dimensiones de este marco físico. Porque tienes norte, sur, este, oeste, arriba y abajo. Y eso significa, son todos los puntos hacia donde uno puede dirigirse en este marco físico. Entonces, 6 es el manejo de este marco físico. Pero también 6 son Shisha Sidrei Mishnah. ¿Qué son los Shisha Sidrei Mishnah? Shisha Sidrei Mishnah significa los 6 órdenes de la Mishnah. ¿Y qué es la Mishnah? La Mishnah es nada más ni nada menos que la Torá que Moshe Rabbeinu transmitió oralmente
a Yoshua y Yoshua a los sabios. Y así sucesivamente se transmitió. Pero ¿qué pasa? Rabbi Yehuda Anasí, Rebbe, cuando se dio cuenta de que la amenaza de perder esta tremenda sabiduría era casi inminente, Rebbe recopiló estas Mishnayot, el plural de Mishnah. Estas Mishnayot las recopiló y las escribió en el orden que eran estudiados. Entonces tenemos 6 órdenes, 6 materias, para decirlo de otra manera, en las cuales estas Mishnayot fueron escritas en diferentes aspectos. Y luego de eso, cuando Rebbe escribió estas Mishnayot, por lo menos ya estaban establecidas como un cuerpo de escritura. Los siguientes Rabanim dijeron, acá va a faltar información, porque los romanos ya habían tomado, ¿cómo se llama? Israel, ya habían destruido el templo, y la mayor cantidad de los sabios se autoexilió a Babel. En Babel estaban ahí, tenían ¿cómo se llama? Tenían su escuela, dice que era impresionante. Los milagros que pasaban ahí eran impresionantes también. Hasta columnas de fuego aparecieron en los estudios de los Rabanim. Estamos hablando de grandes lumbreras de la sabiduría de la Torá. Y comenzaron a escribir ahí lo que es la Gemara. ¿Qué es la Gemara? Es la interpretación de la Mishnah, porque se dieron cuenta que Rebbe había hecho un trabajo tan hermoso, tan increíble, que la forma en que escribió todo fue escondido para que tenga que ser revelado de acuerdo a la sabiduría de cada uno. El trabajo fue algo fenomenal lo que hizo Rebbe, algo impresionante. Y hasta el día de hoy, uno va estudiando con diferentes Rabanim. Yo soy un estudiante, no soy un master teacher. Yo soy un estudiante que enseña. Y enseña lo que puede enseñar, porque apenas, bueno, sí, cuando me pongo así, todo el mundo empieza, no, qué humilde. Como que pensaran que sé mucho más. Entonces, llega llega Rebbe y ¿cómo se llama? Y esconde la sabiduría de la Kabbalah en estas Mishnayot también, esconde muchas cosas en estas Mishnayot, con palabras, con códigos, con formas de hablar, de repente con faltas garrafales de ortografía, pero todo eso tiene una explicación, que cuando una persona está entendiendo de qué se trata, inmediatamente está entendiendo la razón de por qué está escrito así y puede dilucidarlo. Pero mucha de esa sabiduría se perdió. Entonces vinieron los rabinos posteriores y escribieron el comentario de la Mishnah, que se llama la Gemara. Entonces ahí parecen como los rabinos empiezan a discutir, y no, que este dice así, este dice así, este entiende así, este entiende así, pero la halajá, la ley, queda como este. Ah, wow. Y siempre queda como este, como este. Dice Rafa ¿cómo se llama? Eh, por ejemplo, ya tenemos las primeras discusiones en la Mishnah, como Bet Shammai o Bet Hillel, que también ahí ya empezaron las discusiones. Y después de eso tenemos a Rebbe con, a Shmuel y Rab y Shmuel. En ciertos aspectos la halajá queda como Rab, y en otras la ley queda como Shmuel.
todo lo que es, ¿cómo se llama? Lo normal, todos los temas normales como Shmuel, pero los temas de economía es como Rab, o al revés, no me acuerdo, ya me tupí. Ven, pero finalmente hay un orden de quién manda en cada cosa. Sin embargo, la cantidad de opiniones que hay va mostrando la posibilidad de cometer errores que existe en la interpretación. Y ya tal cual como lo hemos visto en Internet, existe no solo una gran cantidad de malinterpretación de la Mishnah y la Gemara, también hay una gran cantidad de citas que no existen. Y obviamente que eso duele, pero no se puede hacer mucho porque ¿qué vamos a, qué vamos a hacer? No, no se puede hacer mucho. Que esto de que los, ¿cómo se llama? Los no judíos son animales y deberás matarlos. Eso no existe. ¿No? O que un judío puede violar a una niña de 7 años porque el no judío es animal. Son pura mentira, no existen citas de esa calaña, no existe. Un judío no tiene, un judío observante no tiene ninguna opción de, de ser infiel o de poder hacer lo que hacen algunos otros en forma legal, como violar infieles, para no decir nombres porque se sienten aludidos los pobrecitos, pero viven cerca de nosotros. Nosotros no, nosotros los judíos tenemos prohibido por la ley andar derramando semillas. No podemos, de ninguna manera, ni como también, o sea, van a encontrar judíos homosexuales, sí, van a encontrar, pero no está avalado por la Torah el homosexualismo. Pero si es libre albedrío, entonces si un judío quiere ser homosexual, bien, va a ser homosexual, pero no está avalado por la Torah el homosexualismo. Eso para que lo entiendan, ¿no? Ahora, si hay alguien que le molesta la homosexualidad, bueno, es problema de ellos. Cada uno tiene sus rollos personales con estos temas. Lo único que les puedo decir es que una cosa es lo que diga la Torah y otra cosa es cómo tú te comportes frente a eso. Personalmente yo conozco gente homosexual tremendamente valiosa y cada uno tiene derecho a creer y a vivir como quiera. Y también dejar entrar a la casa lo que estime conveniente. Por ejemplo, a mi casa normalmente entran todos con kippah y todo eso. Yo no puedo decir lo que hagan fuera de mi casa, pero en mi casa entran con kippah y se trata de mantener un orden en mi casa, un respeto a mi casa, porque en mi casa el que pone las reglas soy yo. Tampoco me voy a enojar si alguien no quiere entrar con kippah. Kippah se cubre la cabeza por respeto, no es por respeto, se cubre la cabeza. Entonces, mis hijos, ¿cómo se llama? Entienden eso. Todos tenemos códigos. No, en mi casa no se molestan los horarios de comida. Todavía somos de los pocos que comemos en familia todos los días y me pongo bravo si que alguien me contradice. Me pongo, se me sale lo terrorista. Pero eso es mi casa. Si alguien viene y tiene su casa y todo eso, yo no puedo andar diciéndole, mira, ¿cómo no comes todos los días juntos? Yo no puedo. Cada uno hace lo que quiera con su deseo bueno. Y en ese sentido tienen que entender que existen órdenes y existen cosas y uno no puede ser fanático en esto. Uno no debe ser fanático en esto. Los fanáticos no tienen pie, no tienen lugar. Además, miren, yo sé que lo que les voy a decir suena un poco cómodo, pero, pero no tiene nada de cómodo porque internamente a mí me duelen cosas. Me duelen cuando, por ejemplo, yo veo que alguien, un judío, no está comiendo kasher, me duele. O, por ejemplo, cuando un judío no respeta Shabbat, me duele, pero tremendo. ¿Cómo no? También cuando uno judío es idólatra. ¡Ugh!
No saben cómo me duele ver a unos judíos con una cruz, con un tipo, eso es idolatría, pero del máximo nivel. Me duele porque no es una ordenanza para esas pobres personas y fueron abducidas por mentes idólatras. Me duele. ¿Pero qué puedes hacer? Dime, ¿qué puedes hacer? Pongámonos en el caso, en el mejor de los casos. Tu fanático interno se apodera de ti. ¡Hereje! ¡Eres un hereje! Mejor de los casos. ¡Ustedes los idólatras herejes! Entonces ahora la persona, después de ver esto, el supuesto personaje ignorante que está ahí cometiendo un error, te está viendo a ti como ejemplo a seguir. Entonces le dice, estás haciendo una herejía, hereje. Dice, me gustaría ser como él. Me gustaría tener esa capacidad de menospreciar a la gente como esta persona está menospreciando. ¿Le hace sentido? No, pero uno siente alivio cuando viene y pega unos gritos de anti-herejía. Sí, pero por supuesto. Mira, ¿cómo se te ocurre arrodillarte una estatua hereje? Entonces ahora esa persona te va a querer más. No, sabes que no es así. No te va a querer más. Al contrario, va a decir, eso justamente es lo que yo no quiero para mí. Entonces, no te queda mucho. O sea, al final lo cómodo se transforma en incómodo. Porque si mira, ¿para qué andar gritando? Si sabes que de ese grito lo único que vas a obtener es justamente el elemento inverso. Pero si te quedas callado, vas a decir, quiere decir que tú estás aceptando esto, ¿sí o no? Si tú te quedas callado y estás diciéndole, acepto esto. Si tú hablas, eres un fanático. ¿Qué hacer? No. ¿A qué se le ocurre qué hacer? Deberíamos hablar, deberíamos mostrar ¿cómo se llama? El fanatismo interno o deberíamos ser personas recatadas y amar al prójimo. La respuesta es muy simple. Si te molesta el problema, es tu problema. Si encuentras un error sin que a ti te moleste, puedes también tener la paciencia para encontrar el momento de transmitir la enseñanza sin transmitir rabias y odios. Yo sé que a muchos les carga la palabra odio, pero mucha gente, sin darse cuenta, tiene una manifestación de odio, sin querer. Aunque dice, no, yo no odio, yo no odio. Pero también eso es peligroso. ¿Por qué? Porque uno tiene que tener un, una base en lo contrario, un orden en eso. Uno también debería decir no a esto. No, esto no quiero para mi vida, esto no quiero. Por ejemplo, ¿cuál es el más peligroso? ¿Cuál es el más peligroso de los sistemas espirituales? ¿Quieren saberlo? El más peligroso de los sistemas espirituales, mis queridos, es el con mucho amor y con mucha paz aceptamos todo, porque somos espirituales y todos tienen una cabida en este mundo. Y tú y yo, todos tenemos derechos en lo que queramos. ¿Cómo a ti te gusta
la espiritualidad. Vamos a hacer una orgía para alabar a Hashem. Estás en tu derecho, hazlo. Todos somos iguales. Entonces cuando uno entiende ese concepto, ahí hay que preocuparse. Porque sí existen reglas y sí existe un trabajo interno. Y, y este trabajo interno tiene reglas y tú tienes que cumplir estas reglas, sea judía, sea no judía, sea lo que tienes que tener reglas, tienes que tener un orden. Y este orden de purificación es tremendamente importante, es tremendamente importante. Entonces, ¿quién está rehusando a las reglas? ¿Quién está rehusando a esto y está pensando que todos somos iguales? Es un graso error. Nosotros todos somos diferentes. También, fíjense, por ejemplo, hay si nosotros vemos en el texto, buscar esta la obra de la menor que Moisés hizo. Bien, no lo encuentro acá. En un momento está escrito que los Levíim tienen que hacer un trabajo y habla de Israel. En un versículo menciona 7 veces Israel. Israel, 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 Israel. Entonces, explican los sabios, esta es la mala interpretación. Dice, quien crea que en la Torá hay palabras de más está equivocado. Porque la Torá es un perfecto orden que también esconde mucha sabiduría. Cuando nosotros vemos que los Leviim fueron separados de Israel, podríamos decir, bueno, debido a que Israel pecó con el becerro de oro, transgredió lo que Hashem quería con el becerro de oro, y los Leviim no fueron parte de esta revuelta, entonces ahora los que quedarían serían los Leviim. Entonces, ¿qué dice? No. Hashem perdonó al pueblo de Israel y utiliza a los Leviim, a los levitas, a los Leviim, para que Israel pueda terminar corrigiendo lo que empezó con el becerro de oro. Va a terminar corrigiendo el becerro de oro. Entonces, para que quede claro, siempre habla de Israel, Israel, Israel. Entonces dicen que es como un amado que habla de su amada, que la menciona cada rato y lo único que tiene en eso es ese vocabulario. Por ejemplo, llegan las mamás, si se dan cuenta, por ejemplo, ¿no pasa? A mí me encanta, por ejemplo, cuando uno escucha a las mamás, cuando se juntan, especialmente cuando son mamás nuevas, entonces solamente tú escuchas. ¿Y de qué hablan? Hablan de sus hijos. ¿Sí o no? Entonces se van a encontrar 5 mamás recién casadas, no recién casadas, pero 2, 3, 5 años de matrimonio. Y están, ay, ¿cómo está la guapa? Y no, y yo probé la leche y cambiamos la... Oye, no sabes lo que hizo. Ay, este loco lo que hizo, mira. Y todas cuentan sus cuestiones de su hijo. Y esa es su conversación. Eh, ¿Sí o no? ¿Alguien me dice lo contrario? ¿Es verdad o no? Ahora, es solamente, ¿por qué? Porque eh, el vínculo de la mamá con el hijo es tremendamente interesante. Ahora,
cuando se juntan los hombres a conversar, hablan de lo que hacían cuando era soltero. Yo no quiero decir nada, mis queridos amigos, pero yo creo que deberíamos vincularnos más con con la crianza, los hijos. En una de esas, si estamos tan vinculados como las mamás, vamos a estar... Si no, yo caliento la mamadera en el microondas, pero parece que no está muy bueno eso, ¿eh? O decir, mira, la forma en que yo le doy la comida es, le mando un par de combos en la guata, abre la boca, le chanto la comida, y, pero todavía no lo veo entre mis amigos, eso quizás en las nuevas generaciones ya se está dando, pero sí o no, es tan lindo ver a las mamás primerizas hablar de sus hijos con ese amor. Eso es para que quede claro cómo ese amor también Hashem lo muestra en Israel, 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 Israel. ¿Por qué? Porque somos su hijo predilecto. Y somos su hijo predilecto porque nosotros estamos cumpliendo una mitzvah. La mitzvah es de estudiar su Torah y transmitirla. Por eso somos sus hijos. ¿Ok? Nosotros fuimos comandados como judíos a estudiar la Torah y a transmitirla. Esa es la misión de un yudí. Ahora, no vengan mis amigos no fanáticos a tratar a los yudí que están fuera del camino. ¡Ustedes que no cumplen su misión! No, estamos hablando de que estamos tratando de aprender un sistema de, de comportamiento en donde el amor va a regir. El amor va a regir. Entonces, vamos de a poquito. Estamos creando un sistema. Crear un sistema es muy difícil. Entonces, cuando llega este momento de, de mostrar ese amor, lo vamos a ver en el texto cómo se dirige al pueblo de Israel. Acá hay algo muy interesante y hay algo que tengo que decirlo en varias clases porque veo que mucha gente entra y es algo que se masificó de una manera errónea. Mucha gente no judía piensa que por el hecho de decidir amar a Hashem y a la Torá, se transforman en judíos. O en Israel. Entonces, mire, yo no soy judío, pero soy cabalista. Y como soy cabalista, soy Israel. Y entonces, como Israel, hago todo lo que corresponde a Israel, pero de acuerdo a la Cabalá, no al judaísmo. Grave error, graso error, graso error. Por favor, graso error. La forma en que un no judío debe comportarse frente a la Torá es como un noágida. Quien decida hacer una conversión al judaísmo debe pasar por un tribunal rabínico y este tribunal rabínico después de 2 años primero tiene que ser aceptado en una sinagoga y esa sinagoga donde hay un rabino que lo esté evaluando constantemente, después de 2 años como mínimo, lo podría, ¿cómo se llama?, convertir, como mínimo, porque hay gente que lleva 5 años en estudio y todavía no son convertidos. Tiene que estar 5 años en una sinagoga. No vale un profesor rabino que enseña Torah y convierte por internet, eso no existe. Y quien está vinculado con alguien así, lo único que va a tener es problemas porque le van a quitar plata y quizás incluso la persona que le está enseñando ni siquiera sea judía. Si un judío ofrece clases de judaísmo, puede hacer clases de judaísmo, incluso una persona que está buscando conversión para ir, ¿cómo se llama?, avanzando, puede tomar clases de conversión con cualquiera, ni siquiera con un rabino, con cualquier judío que sepa, con cualquier observante que sepa que le puede transmitir. Puede, no hay ningún problema. Y esas clases deben ser pagadas, son pagadas. No es así como si gratis lo tuvisteis, gratis lo tenéis que darles. Eso no existe. Eso es parte de la mala interpretación de la Torah. Una persona puede recibir remuneración por el tiempo que entrega y esa remuneración, no hay ningún problema, puede ser judío o no judío. Así que viene la persona, se enfrenta ¿cómo se llama? A este dilema.
y va a poder ser convertido, pero solamente de esa manera. Entonces cuando habla de acá habla a Israel, habla a Israel, dile a Israel, es para que se entienda de que hay ciertas leyes que se les dice al pueblo judío y las personas que no son judías no están obligadas a cumplirlas. Hay algunas que pueden cumplirlas, pero no con el hecho de recibir algún beneficio, sino porque quieren cumplirlas, como por ejemplo, hay muchos no judíos que no comen carne de cerdo. Y yo le pregunto a muchos no judíos, ¿come cerdo? No, por ningún motivo. Está escrito en la Torá, no cómelo. No por eso vas a recibir una recompensa. La Torá le prohibió al pueblo de Israel no comer carne de cerdo. Pero si me va a bajar el rating, dice, bueno. Si una persona viene y come carne de cerdo, no comete un pecado. Si no come, le va a hacer bien, porque la carne de cerdo aparte es muy insana. Si alguien me dice, mira, yo soy no judío y no mezclo carne con leche, no va a tener recompensa porque no es una ordenanza a un no judío. Pero si no come, también tiene beneficios biológicos bastante buenos, porque mezclar carne con leche ya hay ¿cómo se llama? Partes de la medicina que, que explican que la mezcla de carne con leche, de lácteos con carne, no es buena para la salud. La deglución de las enzimas dice que no es bueno. La otra vez lo leí en un libro de la antidieta de mis rusos, que me ha ayudado a no mezclar carne con leche. No, mentira. Entonces, eh, Demi Russo era un cantante que bajó bastante de peso e hizo un libro que se llama La Antidieta. Pero también es conocido por otro, en fin, cada uno con su dieta. Yo he probado todas las dietas, no sé si ustedes, pero yo he probado todas las dietas. Hay algunos que me sirven para mantener mi peso, pero bajar está difícil. Hay uno de los 72 nombres que yo puedo escanear que yo utilizo para bajar de peso. Lo escribo en una tarjeta, ese es de los 72 nombres, me lo pongo acá en la boca. Ujú. Me mantengo cerrada la boca, no como nada, porque si abro la boca se me caen los 72 nombres, y así ha bajado de peso. Así que después el que quiere le puedo dar el dato incluso si no tiene 72 nombres, también te puede servir ese dato. Cierra la boca y uno baja de peso. Ya, entonces continuando. Esta Shisha Sidre Mishnah, voy a volver al tema de los Shisha Sidre Mishnah porque estos 6 órdenes de la Mishnah, estos 6 materias de la Mishnah, que ya entendemos de que es un cuerpo con la Torá, no estamos hablando de cosas separadas. La Mishnah es parte de la Torá. Y la otra vez escuché a alguien diciendo, el Talmud es de hombres. Por favor, solamente puedes escuchar semejante barbaridad de que el Talmud es la Mishnah desglosada para poder ser entendida. Eso es el Talmud. Talmud significa estudio. Talmud, el Talmud es el estudio. Entonces, cuando una persona entra al Talmud, cuando una persona entra al Talmud, tenemos problemas. Va a empezar a haber discusiones entre rabinos, y al final dicen, esto es entre hombres, esto es de hombres. No tienen idea de lo que significa esa discusión, no tienen idea por qué está escrita esa discusión así, y no tienen idea de la razón por la cual se puso de esa manera la discusión, para enseñarnos cosas. ¿Por qué? Porque nos enseña cómo funciona la mente, dónde caemos, dónde erramos. Y obviamente nos enseña con ejemplos. Este hizo así, no, está equivocado porque su pensamiento pensó que era así, pero no era. ¿Qué quieres que te digan? Que te pongan la cosa así como, esto es divino, no tiene ningún error. Esto es divino, no tiene ninguna falla. No, no, no. Divino significa, perfecto significa enseñarnos perfectamente a pensar. Eso significa divino, porque es para nosotros, no es para mostrar la grandeza de Hashem. De vuelta, la grandeza de Hashem se demuestra mostrándonos cómo a nosotros nos quiere que nos perfeccionemos. Esa es la razón por la cual el Talmud
gracias a Dios, Baruch Hashem, que está escrito de esa manera también, porque no puede ser estudiado si no es con un guía, no puede. Incluso le estoy hablando a un no judío. Un no judío que quiere agarrar un Talmud y dice, ¿qué libro del Talmud me recomienda estudiar? Ninguno. ¿Por qué? Porque para eso necesitas tener un masoret, una tradición. Y esa tradición te la puede pasar a otra persona que haya estudiado Talmud. Incluso si te agarran un Schottenstein, que está más abierto, va a estar lleno de errores. No vas a poder entender, no, errores no en Schottenstein, de interpretación. Yo, por ejemplo, con mi compañero estudio, con Jajam Hakim, estudio todos los días la yeshiva del cabalista Rav Kook. Y estoy muy contento porque ahora vamos a comenzar ahora un nuevo orden del Benei Sahar, un nuevo estudio de Benei Sahar, con uno de mis buenos amigos acá en Tiberia, Rabbi Zelevi, en donde ya nos ordenamos para empezar a estudiar. Así que estamos bien contentos. Vamos a volver al Benei Sahar después de 3 años de detenernos. Bueno, y con Jajam Hakim. Jajam Hakim es un peso pesado en el estudio de la Gemara. Y no solo en la Gemara, también estudia Kabbalah conmigo. Estudiamos bastantes cosas. Tuvimos una linda discusión hace 2 días atrás en relación a lo que era el Tzimtzum. Salió del Talmud, ¿eh? Le quiero decirles que salió del Talmud. Cuando uno ya empieza a estudiar el Talmud, se da cuenta, el Tzimtzum es la contracción de la luz. Cómo realmente lo infinito se transforma en finito. Y tuvimos una linda discusión en relación a cómo poder interpretar el Tzimtzum en otra manera. Entonces, yo quiero decirles, mis queridos, que con todo el amor del mundo, tengan cuidado cuando alguien viene y les dice que el Talmud es de hombres. Eso es una aberración espantosa, no tienen ni idea de nada, de nada. Ok. Entonces, tenemos los Shisha Sidrei Mishnah, estos 6 órdenes de la Mishnah. Tenemos la luz de la menorá al medio. Estas seis, ¿cómo se llama? Luces que están apuntando hacia adentro, hacia la menorá, explican 2 dimensiones entonces. La dimensión de lo físico y la luz del medio. Es la luz de lo espiritual. Lindo. La luz del medio es la luz del espiritual. Y cuando se juntan ambas dimensiones, podemos entender que el trabajo espiritual de este mundo no es salirse del mundo mundano, sino dominarlo. ¿Qué significa dominarlo? No significa hacer votos de pobreza. Por favor, hermanos, hagáis votos de pobreza. Dedme su diezmo. Ayer estuve hablando con una persona cristiana que me preguntó por qué los judíos teníamos éxito económico. Me dijo, el pastor me dijo que los judíos tienen éxito económico porque hacen diezmo. Y nos obliga a hacer diezmo. Yo le respondí a este personaje que no era verdad, casi se cae de espalda. ¿Por qué? Porque el diezmo de la Torá solo está obligado quien es un agricultor judío que vive en Israel. Una persona que tiene agricultor o agropecuario, que tiene cabezas de ganado, que tiene campos, esa persona debe separar el diezmo. Para que sepan, un yehudí que vive fuera y recibe sueldo no está obligado a separar su diezmo. No está obligado por ningún motivo. Un yehudí que vive en Israel y que recibe sueldo porque trabaja de administrativo, no tiene ninguna obligación de separar su diezmo. Lamentablemente, entidades religiosas se aprovechan de eso y utilizan eso como una excusa para que se haga
eh, recolección de dinero. Trato de medir mis palabras para no hablar de estas pestes. Y lo digo con mucho cariño, ¿eh? Bien, entonces, cuando escuchan hablar a un líder de que nosotros tenemos éxito económico porque separamos los diezmos, no es verdad. Tenemos éxito económico porque compartimos. Incluso no es una ordenanza. Compartimos. Punto. No hay nada más que decir. Vamos, hacemos donación acá, hacemos donación allá. Si alguien tiene problemas, es ayudado. Así es simple. No hay más que, no hay más que hablar, no hay más que decir. Compartimos. ¿Quieres tener éxito? Comparte. Comparte. Y además de eso, acepta tu realidad. Hay gente que no acepta su realidad. Y quieren que haga. Acepta tu realidad. Este es tu nivel económico. No creas que tú quieres cambiar tu nivel económico. Estudia, prepárate e intenta hacer lo que más puedas. Entonces, mis queridos, cuando nosotros hablamos de estos, del Shisha Sidrei Mishnah y de las 6 velas que están acá, estamos hablando realmente de un sistema de cómo la luz se manifiesta físicamente y nosotros la transformamos en espiritual para que este mundo se revele. Cuando nosotros hablamos de una luz infinita que está acá, tenemos que entender dos cosas. Uno es que esta luz infinita se oculta en 6 dimensiones. La luz infinita está acá y nosotros no la podemos ver porque hay un sistema de 6 dimensiones que no nos permite alcanzar esta luz. Y la manera en que nosotros podemos alcanzar esta luz es por medio de un comportamiento de afinidad. ¿Qué significa eso? Que tú puedes adquirir esta luz de manera tremendamente grande. Y la manera de lograrlo es generando afinidad con este sistema de ocultamiento. ¿Se los explico mejor? Les voy a decir algo. Esa es la razón por la cual yo estoy en contra de la meditación de Kavanot hebreas. Y no solo yo, mis rabanim cabalísticos, serios, mekubalim serios, cabalistas serios. Porque una persona viene y dice, ¿me pueden dar una meditación para poder dormir mejor? Sí, hey, kuf, estoy inventando, por si acaso no vayan a retroceder. Ay, mira, ahí dio una meditación para Dios. Yo estoy en contra de eso, porque eso es un polvito de idolatría. En otras palabras, solo puedes alcanzar estas meditaciones cabalísticas cuando ya tu trabajo espiritual está purificado para entender cómo funciona el resto. Supongamos lo siguiente, se lo voy a explicar y voy a volver de nuevo al tema del trabajo espiritual. Supongamos lo siguiente, estás estudiando en la universidad, que estás estudiando arte y enciendes una luz y vas a escuchar a un científico, perdón, no científico, un ingeniero civil eléctrico de la Chile. Digo la Chile solamente para la Universidad de Chile, que son en la carrera, podríamos decir, una de las más difíciles dentro del rango. Y este ingeniero civil eléctrico te ve encendiendo la luz y te dice, el flujo de electrones desde la planta de procesamiento eléctrico, eh, en donde empieza a darte una explicación de cómo, y tú estás estudiando arte, y te dices, me interesa, yo recibo la luz, y pero debes aprender esto
para poder hacer más sencillo. Yo recibo la luz. Cuando enciendo el interruptor, recibo la luz. Así de simple. Una persona, una persona que no tiene la capacidad del entendimiento de cómo funciona la creación de la luz espiritual o la transformación de la luz espiritual, cuando vienen estas letras, lo único que sirve es para generar idolatría, porque no va a haber el vínculo con la con con el interno. Entonces viene y dice, vamos a Memheishin, sanación. Memheishin, sanación. Entonces la persona se llena de Memheishin, sanación. La persona lo mira. Sí, estoy sanándome con Memheishin. Entonces te venden la tarjetita a $5 y te da no sé qué imprimirla porque quizás sientes que es una herejía imprimir una tarjetita de 72, entonces la tienes que comprar a 5 o 10 dólares. ¿Te das cuenta que ya empezamos con problemas? Con el negocio, estamos hablando del negocio. Entonces finalmente estas meditaciones se pierden y no cumplen con su beneficio. Ahora, por el otro lado, tú decides hacer un cambio, decides tú ser mejor ser humano. Por ejemplo, una persona que explota constantemente. Esta cuestión, odio todo, mira, esto es... Y con razón, no estoy hablando de explotar sin razón, estoy hablando de... Tiene toda la razón para enojarse este compadre. Tiene toda la razón para enojarse este caballero. Pero una persona que decide no enojarse, dice, no, a mí esto no me va a enojar. Respira profundo, cambia la manera de mirarlo, lo ves como una película, al principio te enoja, ya después de eso dices, ya no me molesta. Por ejemplo, voy a dar un caso conmigo, mis alumnos antiguos saben que yo siempre cuento esto porque para mí es trabajo también espiritual, pero a mí me molesta lo farsante, lo chanta, me molesta mucho lo farsante, lo chanta. Entonces, y cuando tú estás estudiando en esto, te das cuenta quién es chanta, quién es farsante. Y muchas veces te tienes que quedar callado porque son famosísimos. Y tú vienes y dices, este es un farsante, este no tiene idea. Sí, está celoso. Está celoso. No es que no sabe cabalar, no sabe cabalar, él es cabalista y no sabe. Entonces uno dice, este tipo, el que enseña que es famoso, es un farsante, no tiene idea. Mira, mezcla los registros akáshicos con la cábala, este es un chanta. Entonces, dice, no, lo que pasa es que Itzhak no es como se llama, no sabe tanto como este otro y como es religioso, quizás no sabe Kabbalah. Yo no tengo idea de Kabbalah, me encantaría saber más realmente. Sin embargo, la estudio y la estudio con personas que están vinculados con la cadena. Pero igual no tengo la menor idea de Kabbalah. Así lo digo. Por eso trato de mantener mucho respeto. Bueno, entonces, tenemos un problema. Me molestó, me enrabió. Entonces yo ahora vengo, por ejemplo, y yo veo que me hablan de esta persona y por dentro me dan ganas de gritar todo lo que me parece este personaje de farsante. Digo farsante porque en Chile es de chanta, en Argentina también, pero no todo el mundo entiende qué es lo que es chanta, pero farsante sí. Entonces yo respiro y digo, no vale la pena porque yo me enojo, es mi problema. Que este señor sea un farsante es un farsante. Pero yo respiro. Ya. Entonces ahora también tengo que cambiar mi actitud. Sí, porque el maestro enseñó
que debemos meditar en esto para tener abundancia de dinero. Mucho dinero. Ya, Polak, aguántate. Cambia tu estatus. Finalmente te das cuenta de que es un trabajo que uno debe hacer constantemente hasta que ya la sensación de impulsividad, de querer, de enojarse, uno la baja. Después te hablan de este señor y te dicen, ah, ok. Dice, ¿y qué opinas de este señor? Mira, la verdad es que este señor no cumple con los requisitos para una enseñanza correcta, una enseñanza kasher, pero tú eres libre de hacer lo que quieras y estudiar con lo que quieras. No, pero es que... Pero ya no hay una rabia interna, ya no hay un mensaje interno ya porque eso ya fue trabajado. Entonces, eh, si alguien, si alguien, ¿cómo se llama? Eh, de hecho, también me pasa mucho porque me preocupo mucho de mantener la tradición, de no salirme del espectro, de lo que es la tradición como tal. Hay otros que hablan de que el Talmud de hombres también, al principio me enrabé, pero uno tiene que ir de poquitito, te vas a enfrentar al problema, tienes un problema con alguien, alguien te saca de quicio, tienes que enfrentarte, respirar, constantemente decir, no me voy a enojar, no me voy a enojar, no me voy a enojar. ¿Hasta cuándo? Hasta que no te enojas. Así de simple. Bueno, ¿por qué estoy hablando de eso? ¿Se acuerdan? Enojarse es uno de los tantos, idolatría es otro de los tantos. Felicidad es otro de los tantos. Hay gente que le cuesta ser feliz. Siempre está quejándose. ¿Saben? Ustedes saben, no saben cómo los entiendo. Yo pasé por una etapa en que me empecé a quejar de todo. Yo, profe, sí, sí, en Israel ahora, sí. Y no saben cómo los entiendo los que se están quejando constantemente, que se aprovechan de él, que esto es la cuestión, de que la vida no es como quisiera, que la cuestión, que por qué me toca hacer esto a mí. ¿Saben qué? El único que pierde en esto eres tú. Porque las cosas no van a cambiar quejándose. No van a cambiar gritándole al otro. Van a cambiar tú cambiando. ¿Cómo vas a cambiar? Viendo la realidad de otra forma. Por ejemplo, mi señora, muy lindo, tuvo que cambiar de trabajo. La contrataron en un centro más grande, pero queda a 40 y tantos minutos de la casa. Entonces tiene que trabajar y irse 40 minutos de ida, 40 minutos de vuelta. Es mucho trabajo, mucho tiempo en auto. Y llega y dice, no voy a dar más, no doy más, no doy más. Dice, dime una cosa, ¿qué haces en estos minutos que vas hacia la pega y de vuelta? ¿Qué voy a hacer? Ahí estoy quejándome, choreada, porque tengo que viajar 40 minutos. O sea, le dije, ¿por qué no escuchas las clases de la Rabanit Mima Cohen o la Rabanit, no me acuerdo otra más que ella escucha? Y también te bajar otras clases de Rabbi Pola que son muy buenas. Ya. Y le llené un USB con clase. Y viene y me dice, ¡ay! ¡Hoy aprendí! Y su momento de queja se transformó en su bendición. Entonces ahora tiene 80 minutos diarios de viaje de clase, ininterrumpido, en la carretera, donde puede estar escuchando y donde puede aprender. Le cambió la vida, le cambió la onda, anda radiante. Cada uno tiene que autoinventarse y reinventarse en donde justamente ya no puede hacer cambios. Yo aprendí esto cuando yo trabajaba en la viña, que tenía 3 horas de viaje y de repente tenía que viajar 3 horas, hacer un movimiento y volver 3 horas. ¿Sabes lo que son 6 horas de auto para 20 minutos de trabajo? Dije, ¡wow! Este es mi momento, este es mi momento de estudio. Y ahí bajaba mis clases de mis rabanim y estudiaba clases en el auto y de repente me las repetía, me las repetía, me las repetía, me las repetía, porque me encantan, hasta que se me quedaban.
Así. Entonces, recomendación, si quieres recibir la luz del Creador, emula la luz del Creador. Hace gesed, tienes que tener bondad. ¿Tú crees que una tarjeta de los 72 nombres se va a manifestar si tú no estás haciendo gesed? Primero tienes que hacer el gesed, tienes que dar, tienes que donar, tienes que dar para revelar luz, tienes que hacerlo. Ok, voy a hacer una meditación para recibir luz de mi gesed. Dice, bueno, pero hay que dar. No, 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 no. Yo estoy en otro nivel, yo hago meditaciones nomás. No me pidan nada. Oye, pero aquí tienes que poner para el esto. No, 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 no me hagáis poner para. Es muy cansado. Prefiero los 72 nombres. Yo hago una meditación de 72 nombres y, ¿cómo se llama eso? Flojera espiritual. Tienes que hacer cambios, tienes que trabajar, tienes que estar feliz. Busca reinventarte donde no estás feliz. Busca hacerlo. De eso se trata la menorá. La menorá se trata de poder entender que la luz que recibimos es con este trabajo espiritual, apegándose a este trabajo espiritual y generando una tremenda afinidad con la luz, producto de tu trabajo espiritual. Y los desafíos que Hashem te manda en la vida, que Dios te manda en la vida, esos desafíos son mantenerte espiritual frente a un desafío que no es espiritual. Me falta plata. ¿Cómo voy a llegar a fin de mes? Mira, son todos unos flojos, yo soy el único que trabaja. ¿Por qué me pasa esto a mí? Yo tengo que hacer esto. Ah, cambiemos la manera de pensar. ¿Y si me dejo de quejar? ¿Y si me dejo de quejar? ¿Y si cambio mi manera de ver las cosas? ¿Sabes qué? Nadie me reconoce. Nadie me reconoce. ¿Sabes qué? Nadie me reconoce. Yo trabajo, doy. Nadie me reconoce. Nadie me reconoce. Y si es que lo importante es que no te reconozcan, quizá ponte feliz que nadie te reconoce. Estás ganando puntos. ¿O qué quieres que te reconozcan? Y estás perdiendo puntos. Nadie me reconoce. Nadie. Felicitaciones. Lograste dar sin esperar nada a cambio. Tienes a tu familia para que no te reconozcan. ¡Uy, qué rico! Nadie me reconoció. Di 100%, 100% di de verdad. ¿No lo habías pensado así? Nadie me reconoció. Malagradecido. ¿Cómo que malagradecido? ¿Da para qué? ¿Para que agradezcan? ¿O porque tú tienes que dar? Sí, pero este es un flojo que se aprovecha de mí. Bueno, es problema, otro problema, pero no te puedes enojar que no te reconoce. Estás dando en un lugar equivocado, pero el problema tuyo es que te estás dando en un lugar equivocado. O dime, tu hijo tienen que estar reconociendo. Es, es- es lo más rico que hay cuando te dicen, gracias, no sabes lo bien que me haces, gracias. Sí, reconozco que sí. Y si no, tú diste y recibiste 100. Aprende a decir que no, aprende a decir que sí, come lo correcto, sé feliz, reinvéntate en tu felicidad, anda por los caminos rectos, aprende a ser feliz en un camino recto. Trata de no ser ambicioso en cosas que te van a terminar haciendo daño. Controla tu ambición material. Yo ya quiero cambiar mi celular. Ahí estoy, luchando. No tengo idea por qué quiero cambiarlo, pero ya la necesidad de cambiarlo es grande. Controla tus deseos materiales. No sirven. Solamente cuando son subyugados a algo espiritual sirven. Estas 6 Mishnayot, estas 6 luces, también tienen que ver con las 6 Midot, con las 6 cualidades básicas de una persona.
Y Gesed es dar, Vurá es rigor, Tiferet, Netzachot, Yesod, el árbol de la vida, está hecho para que lo emulemos. La Torá nos explica cómo emularlo, tanto para noajidas como para judíos, pero emularlo, mi querido, acción y no idolatría. Quien pueda eliminar las meditaciones cabalísticas de esto, hacer bien. Quien pueda agregar trabajo físico espiritual, excelente, excelente. Cambia, elimina tu rabia, elimina tu enojo, elimina tu impaciencia, elimina tu elimínalo. Anda mejorando todos los días y vamos a dar cuenta que finalmente vas a ser tú la menorá que va a encender una luz. Y la gente va a decir, qué radiante, qué bien te ves, eres una luz encendida. ¿Cómo lo haces para estar feliz todo el día, para estar contenta todo el día? Ustedes pueden, yo sé que sí pueden, les aseguro que pueden. Ya mis queridos, que tengan un Shabbat Shalom todos. Me tengo que ir ya a prepararme para la mikveh. Se les quiere. Quiero decirle a todo esto a la gente que, que hace sus aportes mensuales. De verdad, no saben cómo se los agradezco. Independientemente que los hagan o no, las clases van a seguir andando, pero aquellas personas que voluntariamente deciden dar y soportan estas clases y soportan todo esto, la luz se está transformando en un transformador de gesed, de bondad, y la bondad pasa por ustedes, que es la base de todo. Se les quiere, muchas gracias, de verdad. Gracias por su compromiso, por la ayuda. Un abrazo, cariños. Ya saben, cualquier cosa estoy en el Messenger. Bye bye. Chao.